Algunas declaraciones presentadas en este proceso contra Álvaro Uribe han afirmado que nunca hubo paramilitares en Guacharacas. Es más, dicen que ni siquiera en esa zona hubo paramilitares. ¿Usted qué dice ante esas declaraciones? ¿Quién apretó el gatillo y quién dio la orden, señor González? Ese día Santiago Uribe dijo que porque estaba en vivo. En directo con Coronel. Juan Guillermo Monsalve es uno de los principales testigos sobre la conformación del bloque Metro de las Autodefensas que, según ha dicho, empezó en la hacienda Guacharacas, que fuera de la familia Uribe Vélez. El señor Monsalve, quien está preso en La Picota, condenado a más de 40 años de cárcel por secuestro y otros delitos, asegura que 3 pares de hermanos estuvieron en la conformación de ese grupo paramilitar. Juan Guillermo Villegas Uribe y su hermano Luis Alberto Villegas, alias Tubo. Los hermanos Gallón Henao, tristemente célebres por el asesinato de Andrés Escobar. Un trabajador de ellos asumió toda la culpa y ya está en la calle. Y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. El señor Monsalve ha sostenido la misma versión por 12 años. Buenos días, señor Juan Guillermo Monsalve. Para empezar esta conversación le pedimos que nos cuente qué sabe de la conformación del bloque Metro. Buenos días, señor coronel. Pues para los años 90, cuando se empezó, se empezó fue por unos problemas que tuvo Santiago Uribe, y cuando eso estaba también en campaña Álvaro Uribe para la gobernación de Antioquia, tuvieron un problema con un guerrillero que llamaba Darío Granda. Era el urbano en ese entonces de Providencia y de esa zona. Y así ya empezaron los problemas hasta que nos hicieron salir de la finca Guacharacas a nosotros. Y después fue que se organizó para, ¿cómo se dice? Ya se organizó pues el grupo para ya cuando se vinieron pues las masacres. Ya. Señor Monsalve, ¿cuáles son las masacres de las que usted habla? ¿Cuándo se presentaron? ¿Y quién dio la orden de esas masacres? Todo era organizado, era por Luis Alberto Villegas. Y la masacre se vino, la que pasó en San José de Luz, la que pasó en Providencia. La de Providencia es la que tiene que ver con todo lo que tenía que ver con el robo del ganado, con la maldad del trabajador de la finca Pacharacas, con Torías. Y todo lo que tiene que ver con eso se murieron. Y usted dice que detrás de esa orden estaba Luis Alberto Villegas, alias Tubo, que es el hermano de Juan Guillermo Villegas, una persona que ha sido grabada recientemente hablando con el expresidente Álvaro Uribe, que es una amistad de varias generaciones. Yo quiero preguntarle exactamente qué le consta a usted del papel de Santiago Uribe Vélez y de Álvaro Uribe Vélez en estos hechos. Que Santiago Uribe estuvo presente allá como, si no estoy mal, 2 o 3 ocasiones. Y que Luis Alberto Villegas tenía comunicación. Y, por ejemplo, dice Álvaro Uribe que él vendió la finca, ¿no? La finca fue una de las condiciones para mi papá ir a la finca. Tenía que cambiarle el nombre del propietario a la finca. Y se puso el nombre de los hermanos Gallones. Pero, por ejemplo, el ganado que había en la finca era a utilidad y era de Santiago Gallón. Y si la finca era de Santiago Gallón, ¿por qué los ganados tenían que estar a utilidad? No, la finca era de los Uribes, sino que mi papá fue una de las condiciones que pidió para volver a la finca, que le cambiaran de nombre a los propietarios, porque como lo hicieron salir porque pertenecía a los hermanos Uribe, esa condición la puso mi papá antes de llegar allá. ¿Y cuál era la relación entre los Uribe y los Gallón Henao?
pues ellos siempre han tenido una buena amistad, siempre. Ok. ¿A usted particularmente le consta la participación de Álvaro Uribe Vélez en esos hechos ilícitos? ¿Usted lo vio allá o? Por ejemplo, la finca no era de Santiago, no era de Luis Alberto Villegas, la finca no era de Santiago Gallón. Ellos no van a comprar un problema de otro, ellos están haciendo el favor. Ellos llegaron allá para hacer el favor a Uribe para recuperar la finca. Sí, señor. Entiendo lo que me dice, pero particularmente le quiero preguntar, ¿qué le consta a usted en relación con el papel personal de Álvaro Uribe Vélez en estos hechos? Pues en que él tenía la comunicación con Uribe, con Luis Alberto Villegas, y cualquier cosa que necesitaba así. Por ejemplo, el grupo que llegó de Urabá, en ese entonces autodefensas campesinas de Corzo de Urabá prestaron la seguridad a mi papá, los que estábamos allá en la finca al principio. A nosotros nos coge la guerrilla en un descuido de ellos. Y cuando eso, Luis Alberto llama a Uribe y le dice que pues, no es como si no era suficiente esa seguridad para nosotros, la que tenía, la que tenía, y reforzaron con ejército, andar en conjunto. Y en eso estaba un sargento Jorge Hernández Arias Palagua, que le tocó renunciar del ejército por vínculos con paramilitares y por masacre. Algunos testigos llevados al proceso actual. El proceso actual no es el de la conformación del bloque metro de las autodefensas, sino es un proceso, digamos, derivado de eso por soborno de testigos, entre otras cosas, usted como testigo, y fraude procesal. Algunas declaraciones presentadas en este proceso contra Álvaro Uribe han afirmado que nunca hubo paramilitares en Guacharacas. Es más, dicen que ni siquiera en esa zona hubo paramilitares. ¿Usted qué dice ante esas declaraciones? No, están mintiendo. Ellos están mintiendo. Lo que están hablando de lo que les conviene a ellos. Pero, por ejemplo, Miguelito dice que nunca vio un grupo armado allá. Y cuando nos cogió la guerrilla, y papá y a mí, ahí va Miguelito también. Él fue uno de los que nos cogió la guerrilla. ¿Cómo se tomó las represalias en ese momento también del día que nos coge la guerrilla a nosotros? Ese fue la causa de la guerrilla en ese entonces. Y Miguelito, ¿cómo va a decir de que no había grupos armados si de una se llenó de eso? Señor Monsalve, usted dice fue el acabose de la guerrilla. Le quiero preguntar particularmente por una persona que usted nombró que se llama Darío Granda, que conocían con el alias de Darío Gigante. ¿Qué pasó con esa persona? Él a él se mató, bueno, resulta que al tiempo de las masacres, a él lo capturó el ejército. Y él se salvó para cuando se entró en la primera masacre. Después, él era cuñado del inspector de San José de Luz y era cuñado mío, porque yo tengo un hijo con una hermana de él. Para ese entonces ya lo tenía. Y al tiempo él resultó siendo del bloque metro, pero trabajaba como de urbano en el Portal, en el pueblito de Castañeda. Esa persona pasó de la guerrilla a los paramilitares. Sí, pero estoy hablando eso ya era en los años 2000. Ok. Y en una vez vive y Villegas y Santiago Gallón, y yo me enteré que Darío Gigante había ido, eso fue para finales del 2002.
y yo me enteré que había visto a Darío Gigante y que estaba en la organización. Y ahí mismo ya dieron la orden de que lo mataran. ¿Quién, Y quién dio, ese, qué persona dio la orden? ese día Santiago se ocultó que porque estaba mal y más con la organización, que porque estaba parado todavía. Entonces, él se mató un sábado a mediodía en Providencia, en un estadio. Usted dice se mató. ¿Quién apretó el gatillo y quién dio la orden, señor González? Ese día Santiago Uribe dijo que porque estaba en vivo, ese fue, por culpa de él, fue que quemaron la finca y él fue que nos hizo la reunión para sacarnos de la finca. Darío Gigante. Darío Granda, alias Gigante. Sí, señor. Bueno, volvamos a un tiempo más reciente, señor Monsalve, si usted está de acuerdo. Desde diciembre del año 2017, Ricardo Williamson, que es una persona que es pariente de un compañero de reclusión suyo, de Enrique Pardo Hache, estaba diciendo que usted quería retractarse. Diciembre de 2017. ¿Usted sabe de dónde salió esa versión? Yo, pues, eso fue inventado de ellos, porque yo en ningún momento he querido retratarme. Jamás se me ha pasado por la mente. Jamás. Yo retratarme, jamás. Y eso lo inventaron ellos porque, es más, ellos le empezaron, Pardo Hache le empezó a decir eso de noviembre del 2017. Me empezó a hablar mal de Iván Cepeda y que ese viejo hijo de puta guerrillero empezó a decir así. Que yo qué hacía, si yo era paramilitar, yo qué hacía apoyando a un guerrillero. Mire que si uno seguía así, uno se volvía como Venezuela y algo así, hablando babosadas así. Y que él tenía una persona muy importante para que viniera a hablar conmigo. Pero Eso en noviembre de 2017 empieza a suceder. ¿Y usted qué le decía al señor Pardo Hache cuando le decía ese tipo de cosas? No, yo le decía que no, yo no estaba tan mamado ese man, que era para febrero, para el 22 de enero del 2018, yo solicité un traslado del PASME para UME en Herón, porque ya no me aguantaba ese señor, ya no me lo aguantaba. Él era fastidioso, él de por sí fastidioso. Yo con el señor he tenido como 2 o 3 problemas. Por ejemplo, él dice que yo le conté lo de la foto en Cómbita, si a él lo movieron en el 2009 para acá, para la picota. ¿Él cómo va a decir eso que yo le conté en ese tiempo a él eso? No, son mentiras. Ok. Para darle contexto a esta conversación, quisiera, ya que usted toca el tema de la foto, tocar ese asunto. Hay una foto que lo muestra usted uniformado como paramilitar fusil en la hacienda Guacharaca. Y que Pardo H dice, usted le dijo que eso era un montaje. Realmente nunca había sido militar y menos en la hacienda Guacharaca. Esa es la en la cárcel de Cómbita. Ahora usted nos quiere contar su versión sobre afirmación del Pardo Hache. No, yo nunca he tocado ese tema con él, y menos en Cómbita, y menos para el 2009, que él estuvo allá. Si pueden mirar cuando lo movieron a él para la picota, lo movieron en el 2009. Y esto empezó en el 2011, cuando yo fui a Justicia y Paz y me rechazaron en Justicia y Paz. Yo nunca toqué estos temas, y menos si no me habían ni condenado hace tiempo ni nada. Pues a mí me condenan en el 2010 y en el 2011, cuando yo veo la noticia de un TASI, es que yo busco a Justicia y Paz de Medellín y empiezo este martirio, pero yo en ningún momento
En ningún momento yo le dije, Eduardo, ve, es que tengo una foto así y esa foto yo nunca la tuve en la cárcel. Esa foto la tenía un familiar mío y se la entregó al senador Iván Cepeda, pero yo nunca, ni toqué el tema de esa foto con Calixto ni con nadie de esa gente. Esa gente dijeron eso porque ellos los que los pusieron a que hablaran de eso, pero no porque yo le haya dicho a ellos, jamás. Señor Monsalve, usted dice que trató de declarar ante Justicia y Paz de Medellín y empezó este infierno. ¿Por qué fue un infierno? ¿Qué fue lo que trató de declarar? ¿Y por qué no pudo declarar como usted quería? Porque vea, yo participé en algo que sucedió con la gente de un taxi. Yo fui partícipe de eso y yo sabía dónde estaban ellos. Y eso lo sacaron a mediodía un sábado en el 2011. Y en las noticias y encontraron el caso. Me llevan a mí en Medellín y me ponen a el fiscal 45 de Justicia y Paz. Y me ponen a jurar a decir la verdad y nada más que la verdad. Y yo ahí juro. Cuando me dice cómo empezó en el bloque metro, empecé a comentarle. Y él ya apagó la cámara, porque fue con video. Apagó la cámara y una vez dijo que ya no me recibía la declaración. ¿Por qué? Porque le dije cómo había empezado yo antes de ser bloque metro. Entonces de una vez me dijo que no me recibía la declaración y me echó para atrás. En esa declaración, ¿usted a quiénes mencionaba? Que a los hermanos Uribe, a los Gallones y a los Villegas. Oh. Ahora volvamos al año 2017. ¿Cuándo retractarse de su declaración de Álvaro Uribe? No, yo siempre las he tenido. Antes yo renuncié a esto en el 2013. Renuncié de que no volvía a salir a una diligencia, porque cuando yo iba a hablar y iba a tocar como de masacres, que por la manera que yo tengo, me decían de que, ante la corte, de que voy a ser usado en mi contra. Entonces me decían, por acá no, porque si dice eso, es usado en su contra, entonces se perjudica a usted y uno como funcionario no lo podemos perjudicar. Tenemos que hacer, yo dije, que no me olvidara llamar a eso si uno tenía que andar concisada en la declaración, que por aquí sí, por acá no. Y después de poner una hora a uno decir la verdad. Entonces yo renuncié a eso en el 2013. Pero antes de eso venían a decirme pues, que no siguiera con el caso. Y ya cuando se presentó eso en el 2003, en el 2017, Paco Hacher, el que estaba manejando eso, por lo que yo he visto, era Jaime Lombana, que era llegado a Paco Hacher. Él sabía que tenía que hacer un recurso para presentar en la corte. Yo no sabía nada de eso, y a mí ¿qué me beneficia yo retratarme sí o no? Yo no necesitaba retratarme ni nunca he buscado eso. Ni me buscaron es porque yo lo necesitaba, no porque yo necesitaba retratarme ni nada de eso. Señor Monsalve, el abogado Jaime Luna no era abogado de Álvaro Uribe en este caso en el que lo involucraba usted, es abogado en otros casos. Él dice que la relación con la señora Williamson, con quien fue a la cárcel, era una relación, pues, digamos, de amistad y familiaridad, porque en ese momento él tenía un romance con la hija de esta señora, pero No, conoce a los demás. pero miren que cuando la abogada de Paco Hacher pedía ser víctima o quería entrar al proceso, ella dice que Jaime Lombana es un mentiroso, que porque la que le llevaba el proceso de salud era ella y no él, y que ella lo tenía muy adelantado, así que él estaba mintiendo. Sí, sí recuerdo, es la doctora Laura Valentina, no recuerdo el apellido, pero sí. Y ella también dice que Jaime la citó a ella y que estaba con la novia en la oficina
para decirle que pidiera de entrar a Paco Hacher a la G. Sí, Laura Valentina Muñoz, si recuerdo bien. Sí, creo que es una declaración que no se ha explorado, pero ya va a llegar el momento en que vamos a hablar de esa reunión en la sala de visitas, en ese comedor en La Picota, en donde se sucedieron los hechos. Pero básicamente, Lombana sostiene que él solo tenía esa relación familiar y casual y que fue casi que por un gesto humanitario ver a Pardo Hache y que eso nada tenía que ver con usted. Él no intentó nada con usted, ni lo saludó directamente, ni habló con usted, ni nunca ha hablado con usted por fuera de una declaración que dio después usted en el Consejo Superior de la Judicatura o en la sala disciplinaria, alguna de esas instituciones. No, no, es que es verdad, él no habló conmigo, pero es una forma de presionar, porque yo vea que eso es también seguridad a mi compa, que yo me retratara. Eso, sino que la fiscalía se hace los locos con el tema, pero es una forma de presionar para que uno se retrate. Bueno, ¿cuándo empezaron las comunicaciones? ¿Cuándo supo usted que Diego Cadena iba a ir a la cárcel? Más o menos, si no es mal, que salió, que le iban o sea, él empezó que iba a ir a alguien muy importante a visitarme al pasar. Y eso fue en noviembre. Y cuando ya estaba a punto de que como que le dictaran lo que es a Uribe, En la, lo de la Corte Suprema, ya como antes de eso me dijeron de que si se iba a recibir a un abogado de parte de ellos. Cuando ya ellos me dicen a mí, cuando Paco Hacher me dice a mí que bueno, que ya está abogado para que va a bajar a hablar con él, yo ahí fue donde yo le informé al señor Iván Cepeda. ya, ¿cuándo surge la idea de conseguir un reloj con una cámara espía para grabarlo? ¿De quién surge esa idea y cómo le llegó a usted el reloj? Vea, lo que pasa es que Paco Hacher llamaba de un teléfono de un señor Manuel Salvador Ospina, alias Morel 5. Yo hablo ya, por ejemplo, el tema de él porque él ya murió. Entonces, él es el que mata a Carlos Castaño, Morel 5. Okay. Bueno, y resulta de que entonces, como él era autodefensa, Paco Hacher pensó que si le decía a él que me dijera a mí que bajara allá, y Paco Hacher llamaba el teléfono de él. Entonces, resulta de que él me dice que no, que pilas con bajar allá porque me van a trampear, que me necesitan colocar al frente de una cámara para que sea la palabra de ellos contra la mía, que no baje porque me van a poner una trampa. Le advierte el señor Manuel Salvador Ospina. Sí, señor. Ok. Entonces, ahí yo dije, bueno, si es así, yo mando a el reloj. Ya, así yo hubiera bajado a hablar con ellos. Uno hubiera bajado, el problema hubiera sido igual. Porque ellos son así, ellos siempre es con mentiras y con de todos los montajes para perjudicar a la persona. A las buenas o a las malas. Entonces, yo por eso hice el tema del reloj. ¿Cómo se le ocurrió lo del reloj? ¿Usted cómo sabía que existía ese reloj que se podía grabar clandestinamente? ¿Cómo fue esa idea? Me parece que lo buscamos por Mercado Libre. La idea fue como si fuera un lapicero o en qué se podía firmar y algo así. Y yo vi que el reloj era como mejor para eso. Ok. ¿Y a quién le encargó que lo comprara y que se lo mandara a la cárcel? A ella, mira. No, yo uno así de momento, la única confianza era de ella. No puede confiar en nadie.
En ese momento, Deyanira Gómez era su esposa. Sí, señor. Sí, señor. Y usted le pide que lo compre y que se lo mande a la cárcel. ¿Con quién lo mandó? ¿Quién le enseñó a usted a manejar ese reloj? Nada. Ella lo compra y me lo mandó con el abogado Héctor Romero. Que pues, según ella era de confianza de ella. Cuando yo bajo de abogados, que me mandan a llamar, el 22 de febrero del 2018, Cadena y Romero ya estaban sentados en la mesa. ¿Y quién los había presentado? ¿Por qué sabía que tenía que hablar? No sé, ya estaban ahí sentados en la mesa. Y en ese momento era Romero quien tenía el reloj con él. Sí, señor. Pero Romero lo tenía puesto. Lo tenía puesto en su muñeca. Sí, señor. Ok. Entonces empezamos a hablar y hablamos de lo de la G, cuando eso el reloj estaba apagado, hablamos de la G, de la entrada a la G, hablamos de justicia y paz, y resulta de que yo le dije a Diego, antes, hágame un favor, denme unos minuticos, yo pido la asesoría aquí con el abogado, ¿cierto? Pero yo era porque en verdad habíamos hablado de un tema que era interesante para el reloj, y entonces el abogado se paró en la mesa y se hizo a un lado. Entonces el abogado, Diego Cadena, se paró y se hizo en otra mesa. Y el abogado Romero cogió los papeles y me decía, vea, que muchas saludes de Yanira, los papeles eran como un simulacro, los papeles eran hojas en blanco. Y que muchas saludes, y yo le dije, y lo del no me lo pase acá, pásemelo en el baño. Y así fue. Yo salí para el baño y él también. ¿Y en el baño se lo entregó? Sí, señor. Cuando alumbra una es prendido y cuando alumbra dos es apagado, me parece que es así. Y él me lo enseñó con el baño, yo me lo puse allá y ya me vine con el reloj. Señor Monsalve, no sé si estoy recordando mal, pero el circuito cerrado de la cárcel me da la impresión que evidentemente, como usted dice, están antes de que usted llegue, el abogado Héctor Romero y este señor Diego Cadena hablando. Después se retira Cadena y después se ve usted solo caminando hacia el baño. No recuerdo la imagen de que Romero también fuera al baño a lo del reloj. Él no lo pasó con el baño, él no me lo pasó ahí delante, no, Él no se lo pasó en la mesa, sino en el baño. Porque si yo me pongo el reloj ahí delante de ellos para sospechar, tanto que después de eso, yo no sé si fue la segunda Cadena me decía, no, vi la nostrada o alguna cosa así. No, no están maricanas. Ok. Y una cosa que le iba a preguntar, mientras esto estaba pasando, mientras sucedía la visita de Diego Cadena a la cárcel que usted grabó con ese reloj, seguían existiendo otras presiones por esos mismos días, porque era una semana muy crucial. El término para presentar un Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otras presiones recibió usted durante esa semana? Eso era como si ya puesto de acuerdo. Estaba Carlos López, el alias del llanero de Neiva. Ese estaba, como decía el que estaba Hernán Prada, estaba que le reventaba ese ombligo. Yo no sé por qué le dio esa parte de que yo sacara esa retratación. Entonces usted recibía al mismo tiempo mensajes de audio, llamadas de alias Alito Llanero, la visita de Diego Cadena y la presión de Pardo Hache dentro de la cárcel. Sí, señor, claro. ¿Al mismo tiempo su familia recibía alguna presión?
No, para marzo del 2018, ellos llamaron porque cuando se puso, eso fue el 26, el 23 de marzo, Diego me decía, bueno, firmemos pues, traía una cosa de Montblanc. La estoy estrenando, venga, yo la estreno como si fuera una agenda de Montblanc. Entonces, venga, yo la estreno con usted para que sacamos esa carta pues. Y entonces sacaba la lapicero y yo le decía, no, yo la hago una ambiente muy bien mío, que tal cosa, yo la hago bien y la mando con mi mujer y eso así. Entonces, para darle una garantía, tocamos el tema de Juan Villegas el 23 de marzo. Y entonces me dice, bueno, Juan Villegas, yo digo pues el 26. Imaginen que él dice que se anexó en el visitor mío desde el principio. Y él aparece en mi visitor anexado el 20 de marzo. Y yo el 20 de marzo no bajé de donde él. Y él está anexado, o sea que el 20 de marzo él tuvo que haber venido a hablar con Pato H. Porque las veces que me de mí son el 22 de marzo, el 23 y el 26 de marzo. Sí. Buenos días. Ellos fueron, para la garantía, fueron donde supuestamente cuadraron con Juan Villegas y ya le hicieron una llamada a mi mamá que para que yo sí me sintiera tranquilo de hacerlo de la retratación. Volvamos a esa semana crítica del 21. ¿Usted cómo saca el reloj de la cárcel? ¿Cuándo sale, después de que usted ha efectuado esa grabación del señor Cadena diciendo lo que dijo y está grabado? Eso fue el 22 y se necesitaba para el 23. Según ellos, necesitaba la retratación para el 23. Yo el reloj, creo que lo mandé, el reloj lo mandé con la visita el día 25, me parece. Sí. ¿Visita de quién? De Yaniela, yo lo mandé con ella. Sí, señor. Y hubo un segundo reloj. Sí, señor. Ese fue cuando me volvieron a buscar casi al mes. Ellos me vinieron a buscar para marzo otra vez. Pero, señor Monsalve, cuénteme cómo entró ese segundo reloj, en qué fecha entró y para qué lo usó usted. Porque después de que yo no me retraté, Pato Hacher se me anima el día de las elecciones de senador, para el Senado del 2018. Eso fue para marzo. Se me arrima y cuando dieron los resultados, nosotros estábamos mirando el televisor del patio y él me dice, sí, mira con quién tiene que estar, algo así. Sí, mira para el lado que tiene que estar, porque como supuestamente ganaron más senadores del Centro Democrático. Entonces, se me arribó parte pensando que no me hablaba, me dejó de hablar y me dijo eso. Y como para el 18 de marzo empezó otra vez a decirme que digo que él iba a venir, que para si me iba a volver a atender, que tal cosa, que si me iba a retratar, me iba a hacer. Y yo empecé ya a gestionar para otro reloj, para que desde me lo mandara. ¿Y cómo se lo mandó? Yo le pedí favor a un abogado. Ya. Algo así. No me acuerdo bien de la año porque no era conocida ni mía ni nada. Ok. Entonces, a través de otra abogada, entró ese reloj a la cárcel y con ese reloj, ¿usted qué grabó? Yo grabé cuando me dice Pato Hacher que para que saliéramos a hablar con Diego Cadena. En esa ocasión, Diego Cadena llama a Romero para venir otra vez. Y entonces, Romero llama a Deyanira y le dice que Diego Cadena nos llamó para venir entonces Deyanira me cuenta. Y yo le digo a Pablo que
que yo pueda no bajar, que como así que llamando a Romero, que para qué Romero. Entonces ahí donde el abogado dice que Cadena es un huevo, y ahí donde dice que Jaime Lombana no estaba enterado de ese tema, que él no sabía eso, que él en ese momento le dice, me parece, que es más, si necesitamos que Jaime venga Jaime Lombana, pero no que venga, no, o sea, como tratando de bobo a Cadena según Pardo Hache. Sí. Y recuerdo esa conversación en donde usted y Pardo H hablan de los abogados, Sí, hablan señor. abogados. Que utilizan esa conversación como para decirte que Lombana no sabía, no estaba enterado nada de lo que le estaba pasando. No, son mentiras. Pardo Hache casi siempre mencionaba a Lombana. Bueno, además de Pardo H, de Cadena y de Caliche, ¿alguien más lo presionó de manera directa o indirecta para que cambiara su testimonio contra Álvaro Uribe? Que yo me acuerdo. Lo de Llanero. Ya. Es que existen comunicaciones claves del proceso entre el señor Juan Villegas, Juan Guillermo Villegas y familiares suyos. A través de esas comunicaciones le indicaron alguna vez que debía retractarse, le sugirieron cómo debía declarar, hubo presiones a sus familiares para que usted variara el sentido de su testimonio. Pues, a mí, de parte de ellos venían era para el 2013, 2002, sí, 2013, 2012, 2013. Pero, por ejemplo, él sí lo buscaba, pero es para que hablen en contra mío. Por ejemplo, para el 2011, que yo empecé a hablar, Jaime Granados fue con Juan Guillermo Villegas y otro abogado de apellido Monsalve a una finca por allá junto a Barbosa, y Jaime Granados tiene un video poniendo a hablar a mi papá en contra mío. Yo creo que pues, creo que fue el abogado de Iván Cepeda que a, a Granados que si conocía a mi papá o que se había ido donde él, y él dice que no, pero él sí fue. Ok. Él sí fue a presionar a mi papá, a mi hermano y a una hermana, y creo que a mi mamá. Y mi mamá como que se enojó, ¿sabes? Señor Monsalve, la finca La Veranera es una propiedad que está a nombre de su ex esposa y de su mamá, está en un proceso de extinción de dominio. Cuéntenos cuál es la historia de esa propiedad. Cuando resulta de que mi papá tuvo un problema por ahí con un familiar que trabajaba con él, y fuera de eso, como que eh, eh, cuadraba como que carbón. Y entonces, cuando yo conocí a Yanira, ella, pues, como para darle una estabilidad a ellos, ella me menciona que va una tierrita para llevárselos a ellos. Y ella compró la tierrita esa, y de una vez le dijimos que a mi papá que me fuera pues para allá. Además, mi papá acompañó a Yanira cuando ella fue pues fue a hacer los documentos, porque Yanira negoció esa finca con alguien que le ayudó a vender Una persona, uno de los vendedores, a presionarlo a través del teléfono, identificándose con otro nombre. sí, señor. ¿Por qué Pero, lo... pero en ningún momento yo le dije a él que la negociáramos ni nada, no, no. Pues yo como marido de ella le estaba ayudando a ella en qué sentido, en que si le pasaba, él mantenía un embargo por la DIAN, yo le decía a que se pusiera al día con lo de la DIAN, es más, le dije a él
porque Yanira me dijo que si quería, ella prestaba los 20 millones que él le debía a la DIAN y que le pagara los intereses a ella. Porque es que una cosa era, si le pasaba algo a la persona esa, de Yanira perdía la propiedad. Entonces, eso es lo que me decía ella. Yo le decía a él que pusiera pues al día rápido con eso, porque ya iban como 2 años. Esa finca no es que, no, si habla como decía el hijo de Uribe, que esa finca fue entregada, que para que yo la haga mal de él. No, esa finca la negoció ella, no me acuerdo si en el 2016, 2015, algo así. Pues, en ningún momento yo estaba en diligencia ni nada de eso. Señor Monsalve, ¿qué no usó usted para llamar a la persona a decirle que se pusiera al día con la DIAN o que hiciera los trámites para que la propiedad a nombre de su esposa y de su mamá se legalizara? Yo no me acuerdo, pero que yo, pues que yo le haya dicho a él de otro nombre, no, pues, yo lo llamé como Juan. ¿Tiene usted más propiedades, señor Monsalve? No, señor. No, Eh, no. en algún momento se habló de unas minas. ¿Usted tiene alguna relación con minas cerca de su lugar de nacimiento? Lo que pasa es que uno allá es muy fácil hacerse a un puesto o a medio puesto en algo que uno ponga o patrocine un trabajador. Entonces, por ejemplo, si la mina no sirve y se acaba, ya uno pierde eso, ¿cierto? Y yo estaba patrocinando para una minita, pero no tengo mina ni nada de eso. Señor Monsalve, usted ha seguido las audiencias del caso de Álvaro Uribe. ¿Cuál es la impresión sobre el trabajo que está haciendo el fiscal Javier Cárdenas? Señor, Y que le preguntaba al señor Monsalve que si usted ha visto las audiencias públicas en el caso de Álvaro Uribe y si es así, ¿cuál es la impresión que usted tiene del trabajo del fiscal Javier Cárdenas? no, pues el fiscal Javier Cárdenas está haciendo el papel de Racumino o de Pato Hacher, porque el llanero y el abogado Hugo Tobar, que eso lo dijo Hugo Tobar, dijo de que habían sacado el proceso mío del Caquetá y se lo entregaron a Jaime Granados, dijo el abogado Hugo Tobar de Neiva. Y según este fiscal, dijo que Llanero era muy amigo mío, porque si era amigo mío, que si era amigo mío, que porque fue a sacar el proceso para entregármelo a mí. A mí nunca me lo entregó. Y yo nunca lo mandé en asuntos de este. ¿No? Él se lo entregaron fue a Jaime Granados. Es más, imaginen que me investigó con la cédula y termina el 31 y la cédula mía termina el 71. Y cuando él vio los documentos, miró los documentos que yo mandé a la G, pues, él hace una pausa donde se dio cuenta de que la cédula estaba mala, él me pedía la cédula mala. Si no me tiene bien identificado, estamos yo por eso, imagínense. Entonces, ese fiscal está haciendo papel de Racumín, de Paco Hacho, haciendo favores. Señor Monsalve, uno de los aspectos más controversiales del proceso de las audiencias que acaban de pasar en este proceso es la transcripción que la fiscalía hizo de la grabación del reloj, porque es totalmente distinta a la que había hecho la Corte Suprema de Justicia. Cambia el sentido. Un reportaje de La Silla Vacía dice que es absolutamente contraria casi a la transcripción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le merecen a usted esas diferencias? No, él es el que está cambiando las cosas, porque si la Corte saca una cosa y él quiere mostrar otra, es porque él las quiere cambiar a favor del defendido de él. El defendido del fiscal. Del fiscal, claro. Bueno. Porque hay una cosa, de Yanira ni yo
teníamos malas intenciones de manipular eso como cualquiera. ¿No? Es que, digo una cosa, donde yo no hubiera grabado eso, nada de lo que yo diga sin el reloj es válido para él. Y el reloj lo quiere descalificar también. Entonces, imagínense, y en ningún momento de las grabaciones que están, yo estoy llorando, suplicando, retratando. Y yo veo que ahí está Paco Hacher, que desesperado para que me retrate. No siempre es que la izquierda ya no era nadie y que Petre, que Iván se iban para abajo ya, había más. Entonces, porque dicen, y las palabras me las ponen, me las ponen como yo lo hubiera dicho cuando estábamos solos. ¿No? Yo jamás me expresé mal de Iván Cepeda delante de ella y no tengo por qué. Tampoco me expresé mal del señor Don Mario, nunca me expresé mal de ese señor, un señor que lo conocí una semana en el Paz B, y el tiempo que estuve él llegó como a los 15 días de yo haber llegado al mismo patio, ahí a la UNE. Nunca tengo, pues yo no tengo nada que sentir de señor, para mí es una buena persona, pero digo Cadena y él dice que yo le dije que no, que estaba temeroso, que ya, uno cuando sale allá, nadie sabe para dónde va, nadie sabe, uno sale del patio a bocados. Y él dijo que yo decía que hablaba mal de Don Mario, no, o que de Carlos, no tengo nada que hablar de nadie, y no me retrato por miedo de nadie o porque alguien me está aconsejando, no, yo tengo la decisión de que yo caso soy una matraca para coger para allí y para acá, estoy en lo que estoy y allá en Providencia la gente sabe quién manejó ese proyecto desde que empezó hasta el 2005 que me vine. Y eso que ya era de Central Bolívar, pero sin embargo me llamaban a mí y esas cosas, pero no necesito de tratar porque otro me digo. Sobre su pertenencia a ese grupo, está también un testimonio muy viejo de hace 10 años de un paramilitar que se suicidó en Barranquilla y que dice que los guacharacos, es decir, los hijos del mayordomo de Guacharacas, pertenecían a esa organización armada. Pues me imagino que a usted lo conocieron en un tiempo de su vida con el alias de Guacharaco, que se refería a usted. Sí, señor, el Guacharaco era yo, alias Guacharaco era yo en la organización. Señor Monsalve, ¿por qué usted no ha querido declarar ante la fiscalía? Porque no hay garantías y ojalá todos los grupos armados que tienen que someter ante la fiscalía pidan el cambio del fiscal porque ese fiscal no da las garantías nada para ninguna organización o para nadie. Pues para mí, y esperando que para mí no da, porque está ese. Yo estoy en un proceso como víctima y yo, por lo que he visto, yo soy el acusado y el que más habla de mí. Un fiscal de los mejores me está dando la nota que sale y él no sabe cómo perjudicarme a mí o perjudicar a ella. Según estos somos los malos de Yanira y yo. Señor,